Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy vamos a conocer qué es el Sistema Universal de Derechos Humanos, el SUDH. Esto a propósito de que el 10 de diciembre se cumplen 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conscientes de que hoy más que nunca se reactiva esta lucha en el mundo en medio de las fuertes vulneraciones, retrocesos y violaciones contra todas las personas en el mundo. Emitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países en Europa y América, uniendo a los dos continentes en lo que conocemos como la región iberoamericana. Gracias a nuestra red internacional de contactos que comparte, le da like y multiplica esta información en el ciberespacio y por los distintos medios digitales, así también a UTPL Radio y Radio Universitaria de la UCE que retransmiten en diferido esta señal en el continente americano. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Como lo hemos dicho, hoy hablamos con Cristian Báez. ¿Qué es el Sistema Universal de Derechos Humanos, el SUDH, y por qué es tan importante en estos tiempos? Lo revisamos. Y les decía, hoy lo hablamos como un especialista y consultor principal en esta materia en derechos humanos, donde hacemos investigación y desarrollo. Pero, ¿qué mismo es el Sistema Universal de Derechos Humanos? El Sistema Universal de Derechos Humanos nace de las Naciones Unidas. Ese es su origen. Participan en él 193 estados miembros de las Naciones Unidas, que poseen voz y voto para la toma de decisiones. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se compone este sistema de normas sustantivas y procesales, y también se compone de organismos u órganos con alcance internacional. Está integrado por un sistema de tratados y un sistema de órganos. Teniendo muy presente que el Sistema Universal de Derechos Humanos se conforma de un sistema de tratados y un sistema de órganos, entendamos cuál es el sistema de tratados de derechos humanos. Pues este sistema contiene los instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Dichos tratados o acuerdos están suscritos y ratificados voluntariamente por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas dentro de un ejercicio pleno de su soberanía. A través de ellos, los Estados miembros de Naciones Unidas adquieren las obligaciones internacionales de respetar y no limitar el disfrute de los derechos humanos dentro de sus territorios. Además, se comprometen a proteger e impedir que se lesionen o vulneren los derechos humanos en el territorio de su país. Cada uno de los tratados internacionales, las convenciones o los pactos como se llaman, prevén la creación de un comité que se encarga de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones que adquieren los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Como dato histórico y muy importante destacarlo, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue tan ampliamente aceptada en el año 1948 que es parte integral del derecho internacional consuetudinario. El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas es extenso. Existen al menos 9 convenciones internacionales promulgadas por la ONU en materia de derechos humanos, las cuales se corresponden con sus protocolos facultativos y sus respectivos comités. Por ejemplo, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. Esta convención comprende las obligaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas en el sistema internacional de derechos humanos para prevenir la discriminación y también comprende mecanismos de cumplimiento y unas disposiciones generales dentro del instrumento internacional, de los cuales España y Ecuador son países signatarios y países parte. Otro ejemplo importante es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este instrumento, esta convención, fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Considera, Se considera que es un instrumento jurídico internacional muy importante por la lucha contra las formas de discriminación en contra de las mujeres históricamente. Tiene más de 20 ratificaciones y 99 Estados miembros son suscriptores del mismo, junto con el protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, adoptado también por la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye un instrumento fundamental para alcanzar los logros importantes y el respaldo a la sociedad civil en la lucha por la equidad y la igualdad de género en países nuevamente como España, Ecuador, Argentina o Uruguay. En tanto, el sistema de órganos convencionales tenemos que decir que son los que se desprenden de cada uno de los 9 tratados internacionales de derechos humanos y que tienen la función de supervisar y evaluar de forma periódica las obligaciones de los Estados miembros estipuladas en sus disposiciones. Reciben el nombre de comité junto a la convención y materia que supervisa. Actualmente existen 9 comités que se desprenden de los 9 pactos internacionales de derechos humanos y un subcomité que en total hacen 10. Los voy a decir porque estos son los más importantes. Uno, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se encarga de precisamente eliminar la discriminación racial dentro del mundo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. El Comité de Derechos Humanos, que es el marco general donde se discuten los derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ya lo habíamos repasado y visto. El Comité contra la Tortura, para prevenir la tortura. Y hay un subcomité para la prevención de la tortura. Este es el otro. También tenemos el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Cabe señalar que para formar parte de estos comités, los Estados miembros deben haber firmado y ratificado las convenciones que los han creado. Esto con el objetivo de ajustar a sus normas y al espíritu del pacto convenido, sus constituciones, sus reglamentos, sus leyes. Los comités examinan la legislación nacional, se encargan de examinar la legislación del Ecuador, la legislación de España, la legislación de los países miembros signatarios. También revisan las normas y los procedimientos administrativos. Los comités se encargan de estas prácticas nacionales y visitan los países. En este sentido, cada estado parte debe realizar un diagnóstico de la situación existente. Esto lo hace cada estado de una manera general, detallada y periódica. Además, debe facilitar el acceso al examen especial y público de las políticas adoptadas. Muy importante, habrán escuchado el examen especial y público de derechos humanos. Y también los estados deben proporcionar una base para evaluar de manera efectiva la medida en que se han hecho los progresos hacia el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en base a las convenciones de derechos humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el examen especial y público se formula en 7 pasos. Paso 1. La entrega del informe del Estado. Todos los estados deben entregar este informe. Es un proceso que inicia cuando el Estado, miembro de Naciones Unidas, entrega el informe en la fecha establecida por el comité. En este informe el Estado presenta la información a detalle sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones de esta convención, de este acuerdo, de este pacto firmado. A partir de la entrega del informe, el comité establece una fecha para la sesión de diálogo interactivo con el Estado. Paso 2. Tenemos la conformación del grupo de trabajo para la redacción de la lista de cuestiones. Se refiere a una base de preguntas y cuestiones que se harán en ese estado. Este grupo de trabajo está conformado por un equipo de expertos de uno de los comités que estarán encargados de dirigir el examen especial dentro de un estado. Entre sus funciones se encuentra la redacción de la lista de cuestiones, la cual es un compendio de preguntas sobre asuntos que no fueron incluidos por el Estado en su informe o que necesitan una explicación más extensiva. En este segundo paso, las organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, entre otras ONGs e instituciones y colectivos, pueden enviar información al comité para que sea considerado a la hora de redactar la lista de cuestiones. Viene el tercer paso, que es la respuesta que da el Estado a la lista de cuestiones. La lista de cuestiones es enviada al Estado y posteriormente publicada en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se espera que el Estado responda en forma escrita a la lista previo a la sesión de diálogo. En el paso 4 tenemos el envío de informes alternativos al comité con la publicación de la fecha del diálogo interactivo. Se establece una fecha límite para que distintos líderes y también organizaciones de la sociedad civil envíen sus informes alternativos al comité. Estos informes alternativos tienen como función complementar el informe que había enviado el Estado o presentar una información diferente y contrastada de lo que el Estado dice. Este punto 4 es muy importante porque refiere a la participación de organizaciones como la NUEC, la NUE, como organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ONGs, que se encargan de promocionar y llevar a examen a los estados que están incumpliendo los derechos humanos. Quinto paso.
Se realiza un diálogo interactivo con el Estado. Este diálogo se lleva a cabo en la sede del comité, que está en Ginebra, Suiza, y tiene una duración promedio de unas 6 horas. Se encuentra dividido en dos sesiones de 3 horas. Durante este tiempo el Estado expone su informe y tiene la oportunidad de responder preguntas de la lista de cuestiones, mientras los miembros del comité realizan comentarios, formulan preguntas y también emiten recomendaciones. Luego viene el paso 6 y este es muy importante porque hay unas observaciones. Este paso de observaciones se da luego del diálogo interactivo con el Estado. El comité redacta un informe de observaciones finales reflejando los resultados del examen. En este, el comité establece los asuntos que requieren la atención del Estado y realiza unas recomendaciones que el Estado debe implementar para cumplir cabalmente con sus obligaciones internacionales. Algunos comités señalan en el informe de observaciones finales las recomendaciones que por su carácter de urgencia requieren la atención prioritaria por una atención prioritaria por parte del Estado y sobre las cuales debe presentarse un informe de seguimiento al cabo de 1 o 2 años en el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el ejemplo que habíamos revisado. Y llegamos al paso 7, que es la implementación y seguimiento. Luego de la publicación del informe de observaciones finales, se abre el periodo en el cual el Estado debe implementar las recomendaciones hechas por el comité y cuyo cumplimiento debe ser evaluado por todos los actores internacionales interesados, incluyendo los actores de la sociedad civil que ya están involucradas en los pasos. Algunos comités han establecido un sistema de seguimiento en el cual se evalúa el cumplimiento del Estado respecto a las recomendaciones que fueron establecidas en el informe de observaciones finales. La implementación de todas las recomendaciones será evaluada al cabo del próximo examen periódico del Estado. Como ven, son exámenes periódicos y lo que se procura es que mejore el Estado en el cumplimiento de sus compromisos con el pacto. El sistema de órganos de derechos humanos persigue continuamente distintas formas para realzar la eficacia a través de la racionalización y la armonización de sus métodos y prácticas para que esto dé resultados. Algunos de los comités pueden, bajo ciertas condiciones, recibir peticiones de individuos y personas que reclaman que sus derechos bajo los tratados han sido violados. Pero el sistema universal de derechos humanos es muy grande. Existen otros órganos que se ocupan de la promoción y protección de los derechos humanos, además de estos convencionales. Entonces, no debemos olvidar que los órganos creados en virtud de la Carta de Naciones Unidas y otros son parte del sistema. Pero esta información completa, una explicación detallada de lo que prosigue, del sistema, nos preocuparemos en nuestro próximo programa de Derechos a Boca. ¿Y por qué? Porque el tiempo hoy nos queda muy corto y el programa no puede extenderse. Entonces, en la próxima emisión seguiremos analizando el Sistema Universal de Derechos Humanos. En este punto agradecemos al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este programa de radio y multimedios. Asimismo, nuestro agradecimiento a UAB Radio, UTPL Radio y Radio Universitaria de la UCE que retransmiten esta señal al aire. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores. Están la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador y la Asociación de Jóvenes Investigadores e Investigadoras de los Derechos Humanos, la JIDH.
Recordarles, amigas y amigos, que este programa es muy importante y que si resulta de vuestro interés, no pueden dejar de compartirlo y de darle like. Gracias a nuestros suscriptores y amigos que se suman a la señal de Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify, Instagram y otros medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Y este, amigos, amigas y amigos, es el último programa de este año 2023. El último programa de este año. Recalco, solo de este año. Por ello aprovecho para desearles muy buenas fiestas a todos nuestro querido público que nos mira y nos escucha en todas partes del mundo. Quiero recordarles que yo soy Cristian Báez Valverde y que esto ha sido Derechos a Boca. Será hasta nuestras próximas emisiones y renovadas ediciones en Derechos a Boca 2024. Buenas festas.